Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Me van a permitir que antes de que empecemos con la reseña hablemos un poco de la época en la que fue rodada esta película. Veréis, entre los años 60 y 70 eclosionó el cine de autor. Los géneros se difuminaron y se crearon nuevas corrientes artísticas como la Nouvelle Vague o el nuevo cine americano. Esos 20 años de cine de autor dieron gloria y prestigio a este arte, pero como todo, llegó al declive en cuanto llegaron los 80, porque los autores miraron hacia atrás y regresaron al género puro. Los nuevos creadores regresaron, por ejemplo, al cine de aventuras clásico, como fue Spielberg con Indiana Jones, al cine negro, por ejemplo, El precio del poder, de Brian De Palma, el policial puro, como el que representaba La jungla de cristal, de John McTiernan, o la ciencia ficción más terrorífica, como la que representó La cosa, de Carpenter. Esta nueva mirada a los principios de este séptimo arte, pero con el tamiz creado por las dos décadas anteriores de obras de autor, dieron a los 80 esa pátina de década dorada de cine. Y es aquí donde encajamos esta maravillosa Culpable de inocencia, rodada en 1984 por Desmond Davis. Veréis, el film adapta la obra literaria de Agatha Christie Inocencia trágica, escrita en 1958. Este libro, junto con el de La casa torcida, publicado en 1949, eran los dos libros favoritos de la autora. Y la película, producida por la Cannon Film, regresaba al género de la investigación y los resultados que ésta tenían sobre los personajes, una vuelta al clasicismo que su guionista Alexander Stewart realizó con todas las fuerzas que pudo, ya que este es el film del debut del responsable de, por ejemplo, el film La zona oscura, dirigida por Tim Roth en 1999. Aunque el guionista no siguió a pies juntillas la novela, el guión de Stewart modifica el motivo por el que Arthur Calgary no entrega la agenda. En la novela, el motivo de la tardanza fue una amnesia, mientras que en el caso del film es un viaje expedicionario del Dr. Calgary. Esta modificación es simplemente maravillosa, le da un aire de realismo a toda la película. Pero para poder entrar a fondo en la reseña de este film, tienen que permitirme que les cuente un poco de la trama. Los que conocéis la obra de Christie de aquellos años sabéis que cualquier spoiler, por pequeño que sea, puede llevar a destrozar toda la película. Porque si algo sabía hacer la buena de Agatha Christie era ir dando pistas durante toda la historia. Por lo que, querido espectador, puedes estar tranquilo, porque uno de los principios de este canal es no destrozaros la experiencia con un spoiler, ni pequeños, ni medianos, ni grandes. Así que relájate, porque no te voy a contar nada más que lo necesario para situarte en lo que nos cuenta el film. Veréis, la historia nos lleva a Devon, por cierto, la ciudad favorita de Christie, al que llega el doctor en geología Arthur Calgary. El motivo por el que acude a la isla es porque hace años un autoestopista dejó su agenda en su coche, pero una expedición científica le ha tenido 2 años fuera del país. Así que acude a la vivienda que aparece en la agenda para devolvérsela. Pero la sorpresa del doctor es mayúscula cuando recibe la noticia de que Jack and Jill, el dueño de la agenda, ha sido ejecutado en la horca por el asesinato de su madrastra. El caso es que el doctor comprende que es imposible que haya podido matar a la mujer, porque justo en ese momento, cuando ocurrió el asesinato, estaba con él en el vehículo, por lo que decide limpiar el nombre del joven y encontrar al auténtico asesino. El caso es que parece que todo el mundo, incluso el inspector de policía, se conforman con la condena oficial y presionan a Calgary para que abandone la isla. Y hasta aquí te voy a contar. El resto lo tienes que ver tú, disfrutarla tú, porque es un film maravilloso, lleno de giros argumentales que te van a tener tenso todo el metraje del film. Veréis, una cosa que me sorprende de este film son sus malas críticas por parte de algunos usuarios. Cierto es que el film dista mucho de ser perfecto y que tiene aspectos de estilo que tampoco a mí me encajan. Pero quitando algunos defectos, que luego entraré a comentarlos, el resto es una película realmente espectacular, muy a la vieja escuela, que como os hemos comentado al principio de esta reseña, estaba de moda en los años 80. Y tenemos un film que podríamos enmarcarlo en los films de investigación de los años 50. La trama se va desarrollando poco a poco, teniendo como hilo conductor que va desenmarañando el asunto el inspector o detective en cuestión, que aquí lo representa un doctor en geología. Los acontecimientos se desarrollan a fuego lento, y ese es, yo creo,
uno de los grandes problemas que ven los espectadores, pero de hoy en día, acostumbrados a otros ritmos más frenéticos. Pero no tienen todo que ser obras que te llevan a una persecución a 200 km por hora por las calles angostas de una ciudad a los 3 minutos de empezar la película. También hay que saber disfrutar de viajes lentos, de esos que te dejan madurar la historia para que en la parte final, ese redoble de tambor tenga la impresión maravillosa que a los espectadores le da la resolución del caso. Porque este film tiene grandes aciertos. Y es que, por ejemplo, las interpretaciones de los personajes son de primera, desde el gran Donald Sutherland hasta el gran Christopher Plummer. Sin olvidar, por supuesto, a mi maravillosa y admirada Faye Dunaway. O por ejemplo, Sarah Miles, en un film coral como pocos, que parece que no es de los favoritos de la audiencia. ¿Pero entonces las críticas son injustificadas? Pues no. A ver, tiene cosas desastrosas, o que personalmente no comulgo con ellas. Un ejemplo es el uso de blanco y negro para marcar los flashbacks que tiene el film, y que nos narra los acontecimientos que ocurrieron durante el crimen. A ver, a mí ese recurso pues no me suele gustar. O está muy bien incorporada la fotografía monocromo, con un blanco y negro poderoso, o este blanco y negro lavado me saca totalmente de la historia. Y es que no es precisamente este film un ejemplo de su uso. Pero realmente si tiene un apartado donde el film hace agua estrepitosamente, ese es en el apartado musical. Hay que ver cuántas películas han caído en barrena por culpa de una mala elección de su música. Y es que casi desde que el cine es cine, incluso cuando las obras cinematográficas mudas eran acompañadas a piano, la música sirvió para crear sensaciones, marcar ritmos y guiar al espectador durante su periplo en los acontecimientos que nos narra el film. ¿Y qué ocurre en este caso? Pues que tenemos la imagen que va por un camino y la banda sonora va directamente por el contrario. Va a lo suyo. Rara vez la música acompaña a lo que nos está narrando el momento de la película. Parece como si fuera un añadido con forces, o como se dice en España, un pegote. Y es que en cierta manera es así. Veréis, la banda sonora original se la encargaron a Pino Donaggio, el compositor que dio música a varias películas de género de misterio para algunas obras, por ejemplo, de Dario Argento. Pero llegó a su culmen siendo el compositor de cabecera de Brian De Palma, en películas tan reseñables como Doble Cuerpo, Carrie o Vestida para matar, entre otras. Tengo que decir que a mí Donaggio no es que me vuelva loco, demasiado floridas para mi gusto, pero siempre su música encaja con el film en cuestión. Y de hecho, para mí, Carrie tiene una melodía asombrosa realizada por este compositor. Bueno, el caso que hicieron un pase para los productores y estos no estaban satisfechos con el trabajo que hizo Donaggio, por lo que pidieron a Dave Brubeck, uno de los mejores compositores y pianistas de jazz, que realizara la banda sonora del film. Pero le dieron de tiempo 2 semanas. Dave Brubeck no pudo hacer más en tan poco tiempo, componiendo piezas originales que mezclaba con las partituras viejas de Donaggio. Al final, el resultado de modificar una música hecha ad hoc para un film por otra que no tienen tiempo para poderla adaptar es el ejemplo de por qué esta película fracasa estrepitosamente en ese aspecto. Y si os soy sincero, no sé muy bien qué hizo Pino Donaggio en esta película, pero estoy seguro que era muchísimo mejor que el que acaba finalmente en la película. Pero ya está, esos son los 2 problemas más graves que tiene este film. A ver, he leído de todo. Previsible, por ejemplo, y nada más lejos de la realidad. Estoy convencido que todos esos que dicen "ves, lo dije", han estado fluctuando todo el tiempo y claro, después de decir que fue medio reparto, aciertan. A ver, seamos sensatos, previsible no es. Está fenomenalmente construida la trama. De hecho, una vez vista la película, tengo que decir que a mí me voló la cabeza al final. Y por cierto, el retitulado en español es de Oscar. No puede tener mejor título. Y cuando lo veáis, me vais a dar la razón. Y además tiene un final, pues sencillo, pero audaz y con gusto, que tiene ese sabor a las viejas películas de detectives que me hicieron poner muy alto este film en su categoría. Y que pasamos un poco por alto algunos fallos, esos que ya os he comentado, es una joya ochentera del cine que os recomiendo fuertemente. Y os digo una cosa, no os fiéis de las reseñas negativas, o por lo menos que no os impidan ver este film. Verlo. Si estoy en lo correcto o no, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Estoy convencido que a todos os va a sorprender y hasta cierto punto os va a gustar.
Y ahora un punto bastante controvertido. ¿Dónde la puedes ver? Pues bueno, es de esas películas difíciles de encontrar. Si eres de España, pues está en el catálogo de Filmin, y creo que solamente está ahí, y no sé de ninguna plataforma que la imita en Hispanoamérica. Pero es de esas obras que si buscas un poco, la encuentras. Y nada, con este film, que voy a contracorriente en contra de todos los críticos, despido este ciclo de las otras películas de Agatha Christie, para empezar con uno que creo que os va a encantar a todos. Pero si quieres saber cuál es, tienes que esperar un par de días, que si estás suscrito no tienes por qué preocuparte porque YouTube te va a avisar. Pero si no lo estás y te gustan mis reseñas, dale al botón ahora mismo y a la campanita para que te avise cuando hay reseñas nuevas para ti. Y como tengo que empezar de inmediato a crear el guión del siguiente consejo de cine, tengo que despedirme de vosotros, pero no sin antes desearte dos cosas. Ya sabes, la primera, que seas muy feliz o por lo menos lo intentes. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.